presidente. Necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Consentimiento, mamita. A partir de este momento, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, inicia Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República. Saludamos a quienes están en sintonía de las 53 frecuencias y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos @SenadoGovCo, siempre con el numeral Voces del Senado. Alexander, buenos días y a todos nuestros oyentes. Hoy inicia el Carnaval de Barranquilla en la región norte del país. Una fiesta que expone lo tradicional del Caribe con sus comparsas, desfiles, bailes y el alma de cada uno de sus ciudadanos a tan importante celebración. De igual manera, en el Pacífico inició el pasado jueves el Carnaval de Fuego de Tumaco, el festival del Pacífico más importante que también resalta la magia y el sabor del occidente del territorio colombiano. Desde el equipo de Voces del Senado los invitamos a que disfruten de esas fiestas, pero con responsabilidad. Bien, para que gocen. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la corporación Lidio García Turbay, primer vicepresidente Honorio Enríquez Pinedo, segundo vicepresidente Alexander López Maya, el secretario general Gregorio El Hash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. Estos hechos fueron noticia esta semana en el Senado de la República. Desde el Congreso de la República se adelanta una reforma política que alteraría la actividad de algunos partidos. Senador Iván Leonidas Name opina al respecto. La reforma política es necesaria para dar cumplimiento a lo acordado en la firma del acuerdo de paz, así lo expresa el senador de las FARC, Israel Zúñiga. Tener en cuenta a los ciudadanos y no a los intereses de políticos, considera la senadora Paloma Valencia frente a la nueva reforma política. Desde su visión como médico, el senador Juan Luis Castro habla sobre el polémico tema del aborto. Desde la Comisión Sexta, el senador Jonathan Tamayo afirma que se adelantarán proyectos para dar solución al tema de las plataformas digitales, así como las recientes protestas del gremio transportador de alimentos en la ciudad capital. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciamos Voces del Senado y les contamos que el legislativo tuvo un inicio temprano entre algunas bancadas por un tema que viene tomando cada día más fuerza en los pasillos del Congreso y que nuevamente reabre un tema sensible entre los senadores. Las reacciones al interior del Senado de la República son variadas. No es la primera vez que se habla de una reforma política en Colombia, si bien es una medida que puede ser útil en los procesos electorales. Los tiempos para estudiar la norma que se radique no cuentan con el tiempo suficiente, teniendo en cuenta que se aproximan épocas de campaña. Así lo manifestó el senador del Partido Alianza Verde y miembro de la Comisión Primera, Iván Name, quien además advirtió que el tema de las listas abiertas no debe ser tomado como la raíz del problema. En principio a nosotros no nos parece que sea muy serio que los miembros de las corporaciones públicas elegidos para ellas y por un periodo determinado puedan cambiarse la camiseta en la mitad del partido. Eso no da una sensación de seriedad, de consistencia, la representación se envilece, se disuelve, se tergiversa, por lo que yo soy partidario
de mantener siempre la misma camiseta para el periodo en que es elegido un parlamentario. Tal vez si quiere para un nuevo periodo podamos estudiar en esa coyuntura con qué tipo de circunstancias pueda hacerse elegir de nuevo, que es distinto. Con el tema de la lista cerrada, yo personalmente la he atacado porque es la forma de cerrar los partidos aún más de los que hoy están. La partidocracia es lo que ha ido matando la democracia en Occidente. La lista cerrada sería todavía un privilegio más, porque iría fundamentalmente a mantener a los mismos en las corporaciones públicas. Ya además para algunos que tienen la práctica de comprar los votos, les sería más fácil porque ya no comprarían votos sino credenciales para estar entre los primeros. Pero el problema que no han visto es que va a envilecerse la democracia y a deslegitimarse, porque los primeros en la lista no hacen nada porque están elegidos y los últimos menos porque están perdidos. Eso deslegitima la democracia. El origen de la corrupción no es la lista abierta, el origen de la corrupción en Colombia es que el Parlamento en su contundente mayoría es elegido por gobernadores y alcaldes de manera incorrecta, ilegal y con los métodos que pregonan algunos que no deben usarse. Son los que finalmente por el contrato, por el puesto y por todas las canonjías del poder terminan eligiendo a veces un gobernador, 2 y 3 senadores, o como en mi tierra natal que elige 4 y 5 senadores, confundida la caja menor del municipio con la caja menor de las campañas. El problema no es el tamaño de los partidos. Nosotros, por ejemplo, los verdes, algunos dicen que somos un partido pequeño y resulta que ahora tenemos la alcaldía de Bogotá, la de Cali, la de Florencia, la de Manizales. Los partidos son pequeños o grandes en la medida en que hagan las reformas y adelanten la renovación en el tiempo que les corresponde actuar. Los partidos grandes son los que lo hacen y los partidos pequeños, aunque tengan mucho congresista, son los que se quedan con el statu quo y que no son capaces de afrontar ninguna reforma. Por otro lado, para el senador por el partido Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común Israel, Alberto Zúñiga, una reforma política daría un nuevo aire de cumplimiento a los acuerdos firmados en La Habana y dejaría un escenario libre para la forma de hacer política por ideología y sin que los empresarios tomen partido en las campañas electorales. Primero es una deuda del pasado gobierno y de lo que va corrido de este gobierno. El acuerdo firmado en La Habana contempla una reforma política profunda que permita renovar las costumbres y el ejercicio político en Colombia. La renovación y la modernización, ¿cómo sería la modernización? Con renovación, que tengan cabida personas sin tacha ni mancha o que sean de una clase familiar específica, porque aquí también se sigue mirando de esa manera. Primero, borrar de la acción política la incidencia económica. En un país que niega la participación política, dado que los estándares o los precios de las campañas colocan a la clase política de rodillas al sector financiero y a los sectores que pueden aportar económicamente sin mirar ni siquiera de dónde provienen los recursos. En Colombia no hay transparencia en ese sentido. Pero esa modernización y depuración también significa acabar con la lechona, con el piquete, con el tamal, con la cervecita, con la papa, con el asado, con la carnecita. La fiesta sigue siendo la fiesta, pero no hay que confundir la alegría del pueblo en la búsqueda con el chantaje frente a las necesidades del pueblo. Cuando uno ve que se chantajea, que se juega con el hambre inducida por los mismos políticos, se coacciona al elector y se deja en la total impunidad esa coacción, ¿qué confianza puede brindarle y qué garantía de democracia hay? Hay que cuestionarse eso. Tenemos uno de los sistemas electorales más arcaicos del continente, lleno de todas las tergiversaciones posibles. Las famosas diversidades políticas en Colombia no existen. Hay una manguala que está enquistada en el poder. Abrir la posibilidad al debate real, abrir la posibilidad y la oportunidad a las grandes mayorías de acceder a los espacios de poder es una necesidad histórica. O sea, usted, yo lo veo como muy enterado de lo que está pasando en Colombia con las denuncias de Aida Merlano. Como excongresista, ¿está mostrando algo que quizás la gente no quiere ver?
Merlano está diciendo lo que medio país sabe y la otra mitad pretende ignorar. Todo el país lo sabe. Las clases y las castas políticas de este país saben cómo han permanecido en el poder. Los sectores financieros saben cuáles han sido sus aportes. El sector industrial de igual manera. Las mafias electorales saben. Es más, todos en Colombia sabemos que nuestra economía está permeada por intereses no santos. O sea, la modernización en el sistema electoral en Colombia implica, por ejemplo, que las decisiones de la Procuraduría ante un elegido por voto popular no se conviertan en una sanción casi que penal. Esta hay que pensarlo mucho con cabeza fría. Pues le pongo el ejemplo de Petro. ¿En qué sentido? Fíjate, cuando los entes de control, que deben ser entes de control para todos, absolutamente todas las actuaciones políticas, toman sesgos, ya no hay nada que hacer. Es como decirte, claro, cuando la sal se corrompe, ¿qué esperanza queda? Entonces, tenemos un gran lío allí. Los entes de control deben ejercer como entes de control y no estar sujetos a intereses y devolución de favores políticos. En esa reforma política y de acuerdo a lo que usted me dice, senador, por ejemplo, el actual procurador no debe aspirar a ser presidente, ni el contralor, ni otros funcionarios que pareciera estar en campaña. Debe haber una independencia real, total, en ese aspecto, desde la Fiscalía hasta los entes de control. Porque cuando quedan dudas en las actuaciones de la Fiscalía, ¿a qué se puede atener el ciudadano de a pie? Por su parte, la senadora del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, afirmó que el transfugismo no puede ser una medida que beneficie a los políticos, sino a los colombianos de a pie en su reclamación de mejores condiciones para el desarrollo del día de las elecciones, que es la fecha en la que confían que un elegido represente sus necesidades y encuentre soluciones desde el Congreso. Me parece que la reforma política tiene que concentrarse en lo que les importa a los colombianos y no a los políticos. Lo que los colombianos quieren es que las elecciones, por ejemplo, no se celebren solamente un domingo, sino que pueda haber una semana entera para votar. Que el Estado cubra el transporte para los ciudadanos de estratos 1 y 2, de manera que ningún ciudadano se quede sin votar porque no tiene plata, y que acabemos con ese vicio de que los políticos ponen el bus donde meten a la gente, le quitan las cédulas y las obligan a votar de determinada manera. Devolverle la libertad al ciudadano de poder votar es que lo pueda hacer en día hábil, cuando hay servicio público y el Estado le paga el pasaje para poderse dirigir a donde tiene que votar. En las veredas tenemos que buscar cuál será el mecanismo, pero por supuesto un campesino que baja a hacer el mercado cualquier día de la semana podía votar ese día de la semana precisamente, y con eso garantizamos que todos los colombianos que quieran votar puedan participar. No más carnecita asada, cerveza, lechona para el día de la elección. Yo creo que eso es lo que ha venido deteriorando el sistema electoral. Esas declaraciones de Aida Merlano diciendo pues que uno compra los votos, pero que es que todo el mundo los compra. Eso no es cierto. Yo jamás en mi vida he comprado un solo voto ni he ofrecido ninguna retribución a cambio de un voto. Yo creo que los colombianos deben empezar a votar por la gente que representa sus ideas y no por la gente que le ofrece una solución corta a las necesidades que tienen en su día a día. Sin duda el gobierno, por ejemplo, en la reforma a la justicia dice que va a hacer unos ajustes para cumplir con lo que se pactó en el acuerdo de paz. ¿El gobierno está haciendo los esfuerzos o es que no se está cumpliendo? Contrario a mi criterio, el gobierno del presidente Duque ha decidido esforzarse en tratar de cumplir esos acuerdos, sin haber hecho las reformas que yo creo que son necesarias y que muchos colombianos estamos esperando. Como por ejemplo, ¿cuál impulsaría usted nuevamente en el Congreso? Nuevamente presentaré, como lo he presentado todas las veces, la sala especial para los militares dentro de la JEP, porque no podemos aceptar que jueces nombrados por extranjeros a favor de las FARC sean quienes juzguen la honra de las Fuerzas Armadas de Colombia, que han sido quienes han defendido la democracia en este cruento y desangrador enfrentamiento con el narcotráfico y el terrorismo. ¿Se está atacando al Congreso por su jornada laboral, por su salario? ¿Usted cree que hay desinformación sobre los alcances o en algo puede servir llamarle la atención al horario? Yo creo que el tema del horario no es lo grave. Lo grave es que los congresistas tengan unas prácticas que no corresponden a lo que debe ser un congresista. Quienes estamos en este oficio sabemos que la política no tiene descansos, no tiene fines de semana, no tiene horas libres. La gente cuando viene al Congreso está cumpliendo solamente parte de su función, la parte de la legislativa propiamente dicha, es decir, el estudio de proyectos, la aprobación de proyectos, pero esos proyectos usted los tiene que haber leído, los tiene que haber estudiado, tiene que haberlos discutido, tiene que su equipo haber hablado con los grupos de interés, usted tiene que recorrer Colombia, hablar con la ciudadanía, recoger todas las inquietudes que tiene, presentar los proyectos. Pero no solamente eso,
tiene que hablar con la ciudadanía para conocer sus necesidades, hacer los trámites frente a las entidades. Los congresistas lo que somos unos grandes tramitadores, que no me recibieron la niña en la EPS, mirar qué es lo que está pasando para solucionar ese caso específico, pero también para hacer las reformas necesarias para que nadie vuelva a tener ese problema en las EPS, ir ajustando la manera como las entidades públicas atienden a los ciudadanos, ayudar a que se les responda a los ciudadanos sobre sus solicitudes. Es decir, hay muchísimo trabajo por parte de un congresista y yo les garantizo, sin hablar aquí mal de nadie, que aquí no hay ningún congresista que se gane la plata sin hacer nada. Voces del Senado. Y a esta hora nos encontramos en contacto con el senador Juan Luis Castro Córdoba, senador de la Comisión Cuarta, integrante del Partido Verde y médico, desde luego. Senador, buenos días. ¿Cuál es su lectura de esto que está pasando con el aborto en Colombia? Y que desde luego usted como médico es una persona autorizada para decirle a los colombianos qué es lo que está pasando. Bueno, yo creo que lo primero sería entender pues que estos son debates que se están dando a nivel mundial, que son debates de género porque se habla de los derechos de la mujer a tener jurisdicción y dominio y ser dueña de su propio cuerpo y de las decisiones de lo que pasa con él, que creo que desde ahí pues debe partir esta discusión, desde lo que pretende pues generarle autonomía a la mujer y respetar pues su autonomía. Lo que la Corte está diciendo es que se le dé vía libre, se está estudiando la posibilidad por parte del magistrado Linares de darle vía al aborto sin restricción antes de las 16 semanas y después de las 16 semanas, si no estoy mal, darle vía libre al aborto con las 3 causales preexistentes pues que ya todo el país conoce, que son en el caso de un acceso carnal violento, en el caso de una enfermedad que ponga en peligro la vida para la madre, en fin. ¿Qué le puedo decir yo? A mí me parece que esa propuesta pues, en consonancia con lo que ha venido pasando en otros países a nivel mundial y es un debate que genera mucha discusión, hay muchas posiciones encontradas. Yo estoy de acuerdo con esa postura. Yo sí creo que lo que debe regularse bien es el tiempo límite para que una persona pueda acceder al aborto, primero. Segundo, yo estoy completamente convencido que eso tiene que venir con un paquete de medidas de promoción y prevención en salud sexual. Yo no estoy de acuerdo en que el aborto se convierta en una medida de prevención de prevención de embarazo, pues, o sea, entonces, porque primero eso tiene muchos riesgos para la salud de una madre y segundo, es menos traumático psicológicamente, mucho menos traumático para el país desde el punto de vista económico prevenir un embarazo que realizar un aborto. Entonces, yo creo que esto, como viene está pintándose donde debe ir, esto es una construcción que se debe hacer sobre el tiempo para llegar pues a lo que más le convenga al país, pero yo creo que le falta un componente de acompañamiento, puede ser la prevención del embarazo desde la educación sexual y la disponibilidad pues de la pastilla del día después, de los condones, de los métodos anticonceptivos. O sea, esto se tiene que, si nosotros vamos a meter el país en esta película del aborto sin restricción, pues también metamos en la película de condones en todas las esquinas, pastillas gratis del día después, métodos anticonceptivos gratis también para acceder a toda la población, vasectomías, todo. O sea, el aborto es lo último, eso es una intervención quirúrgica y la cirugía y la intervención quirúrgica es lo último que debe ocurrir pues en una intervención con un paciente. Entonces, en ese orden de ideas, pues sí, es bienvenido porque es una ponencia que le daría, si llegase aprobado, le daría pues más autonomía a la mujer sobre sus decisiones, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero eso debe venir acompañado además de esto pues por otra serie de decisiones que deben ayudar a la promoción y la prevención. Sí, para los que son pro vida, si quieren que no haya abortos, pues entonces que promovamos los métodos de educación sexual y prevención del embarazo y así no van a haber embarazos no deseados o no planeados y obviamente no van a haber abortos. Yo creo que esa debe ser la idea, pues la mejor manera de pelear contra la disminución del número de abortos y las muertes que se dan por los abortos practicados en clínicas clandestinas y todo esto, pues es lo que se tiene que evitar. Senador, usted como médico aconsejaría que haya ligamento de trompas y como tal vasectomía gratis o quizás obligando a la gente para que en su desarrollo sexual no haya esos embarazos? No, yo no creo que sea la fuerza. Yo siempre he dicho que pues, el libre albedrío
es algo que se tiene que respetar a todos los seres humanos. Lo que yo sí creo es que la educación sexual y el acceso a educación es supremamente importante con este tema. Y yo sí, por lo menos, yo creo que la vasectomía y la ligadura de trompas deberían ser gratis para los que lo quieran realizar. Y debería, no solamente esto, porque esos son métodos quirúrgicos también, o sea, hay muchos métodos de anticoncepción, hay pastillas para hombres y mujeres, hay de todos los métodos anticonceptivos que tú te puedas imaginar. Yo lo que creo es que eso debe ser una política de salud pública generalizada, la cual el gobierno se tiene que emplear a fondo para que no ocurran abortos o embarazos no deseados, lo digo mejor, para que no ocurran embarazos no deseados y posteriormente abortos. Entonces, yo creo que el gobierno, la respuesta del gobierno no debe ser, o de la ciudadanía no debe ser irse en contra del aborto, que es una posibilidad, sino más bien debemos abrazar la posibilidad de tener unos programas bien robustos de educación sexual y de prevención de embarazos no deseados. Senador, muchas gracias por estar en Voces del Senado. Muchas gracias a ustedes, hombre, que estén muy bien, un saludo a todos los radioescuchas. El senador y médico Juan Luis Castro propone una reeducación sexual en el país que permita hacer claridad sobre el significado de dar a luz a una criatura y de los riesgos que corre la mujer en estado de gestación. Esta semana en los alrededores de la Corte Constitucional se realizó un plantón que incluyó oraciones para que los miembros de esta corporación tomen la mejor decisión. Allí, el periodista Hernando León se encontró con José Daniel Falla, obispo de la diócesis de Soacha. Monseñor, recuérdeme su nombre. José Daniel Falla Robles, obispo de la diócesis de Soacha. Bueno, Monseñor, ustedes están hoy aquí en la Corte pidiéndole a la Corte una reflexión sobre el aborto, sobre la vida. Indudablemente, no podemos nosotros permitir que simplemente por que unas personas se reúnan para decir que el aborto es legal, va a terminar siendo legal. Nosotros creemos que la vida es sagrada, que la vida hay que respetarla en todo momento, desde la concepción hasta el momento natural de su muerte. Podemos nosotros pensar que se estén llevando adelante situaciones como la del niño Juan Sebastián, que terminó simplemente a los 7 meses pues asesinado en el vientre de su madre. Sabemos que ha habido intentos de querer incluso extender una ley para despenalizar en todos los casos el aborto, incluso hasta los 9 meses de gestación, y por eso estamos aquí, indignados con lo que está haciendo en este momento en nuestra patria. ¿Usted cree que se debe legislar de otra manera, se debe tener en cuenta factores importantes por la vida, más no en sí para la realización del aborto? Todo lo que hagamos debe ser por la vida, o sea, yo pienso que la política es el bien común, es la defensa de la vida, las mejores condiciones de vida, no estar eliminando la vida, ¿no? Estamos en un país que bastantes complicaciones hemos tenido en torno a la violencia y buscamos toda la paz, y si comenzamos a vulnerar la vida de los más indefensos, pues ¿en qué podemos llegar nosotros, cierto? Por eso tenemos que legislar a favor todo lo que pueda favorecer la vida de todo ser humano. El cargo de conciencia desde su posición de sacerdote tiene cosas a favor y cosas en contra, pero usted que ha confesado mucha gente, ¿usted cree que vale la pena que una persona llegue al aborto para ocultar algo? Jamás, jamás. Mire que ya que me pregunta de esa parte de la conciencia, uno que atiende mujeres con confesiones, puede llegar a mujeres de 80 años confesándose de lo que hizo hace 70 años, o hace 60 años, ¿sí? Nunca lo olvidan, llevan esa marca grabada en su interior, y por eso estamos incluso ayudándole a las mujeres para que evitarles que tener que cargar con ese cargo de conciencia de haber asesinado a su propio hijo. ¿Salimos del conflicto y nos enfrentamos a uno que quita la vida de manera legal? A un genocidio, diría yo, porque es estar matando a los más pequeños, entonces no podemos nosotros salir de uno para meternos en otro peor. Yo diría que esto es peor, porque es los indefensos, los niños por nacer, los que no tienen voz. Entonces venimos nosotros los que tenemos voz para levantar la voz por ellos, precisamente, que de manera sencilla no los termina a irlos eliminando de cualquier manera. Voces del Senado. El senador de la Comisión Sexta y miembro de la lista de decentes, Jonathan Tamayo, habló para Voces del Senado sobre los temas de gran preocupación para los colombianos, como las plataformas digitales utilizadas para prestar servicio público de taxi que brinde garantías en materia laboral. De igual manera, se refirió a las recientes protestas por miembros del gremio transportador frente a la medida de anticontaminación implementada en la ciudad capital y que dificulta el ingreso de camiones con alimentos producidos en las zonas cercanas a Bogotá y son los principales proveedores de los mercados en el Distrito Especial. La verdad, yo siento que
ahí tenemos que pensar en ambos bandos, tenemos que pensar tanto en las plataformas, que son muchas familias que dependen de ella, y también pensar en el tema de los conductores de taxi. Nunca he estado de acuerdo con el tema de que las personas que tienen como único plante un cupo de un taxi, hoy en día eso desaparezca. Yo conozco gente que todavía del banco, la plata con la que compró el ahora, que se vuelva plataforma también para el taxi sería bueno. Tenemos que también estar a nivel del mundo, claro, a nivel mundial, como están con el tema de las plataformas, que han sido un éxito, y tenemos también que pensar en que los taxistas también den mayor servicio, igual que yo creo que es un tema para debatir, un tema que tiene las puertas abiertas en la comisión y que va a ser de mucho de qué hablar. Senador, ¿cómo ve usted que ciertos productos no pueden ingresar porque los camioneros, por una norma anticontaminación, no ingresen a la ciudad capital? ¿Qué se puede hacer? No, yo creo que tenemos que pensar y darle garantía también tanto a los conductores, a los camioneros que también hacen ese tipo de iniciativas por una necesidad, por falta también de sus derechos en mayoría de casos, y pues tampoco podemos descuidarnos, hermano, de que eso afecta muchísimo a la gente del interior del país. Sabemos que dependemos del campesino que viene de diferentes regiones y que el gobierno tiene que ponerse enfrente de este tema pronto para que se solucione. Claro está, con cosas que sean lógicas, con lo que pidan sea algo lógico y coherente. Ya hemos visto últimamente cómo te han dejado influenciar y se han dejado inducir por malos mensajes, por hacer política. Hoy en día vemos paros y manifestaciones más políticos que realmente por la necesidad. Hoy en día vemos paros donde en realidad lo que menos les importa es la educación, donde menos les importa el derecho laboral. Ellos van es por agendas políticas, temas del ELN. O sea, realmente menos mal los colombianos hoy ya no comen cuento de eso, pero cada vez se ven menos personas que salgan a marchar. Los colombianos tenemos nuestros derechos a marchar y también tenemos un derecho a vivir, a estar tranquilos, pero vemos de que hoy en día no podemos ser parte de ese jueguito de algún sector político que quiere desestabilizar el gobierno y hace política con la necesidad de los colombianos. Usted lo ha dicho, los educadores esta semana salen a marchar, salen a pedir cosas, que luego de las pruebas PISA, en donde nos fue muy mal a Colombia, es mejor dictar clases que marchar. No, tristemente esas personas que dicen estar en favor de la educación están en contra de la educación, están violando el derecho de quienes sí quieren estudiar, están violando el derecho de quienes necesitan estudiar, están violando el derecho también laboral a la gente que tiene su comercio. Yo creo que realmente es un tema claro. Hoy las marchas no son en pro de los colombianos, sino en pro de un sector político. Ese sector político seguirá afectando a los que no quieren marchar y desde luego a los muchachos que quieren ir a clase. Sí, eso es, pero menos mal los colombianos están dando cuenta. Y eso es lo que hoy en día nos tiene tranquilos, y yo siento que es más, se están dando la imagen ellos mismos con lo que están haciendo. Voces del Senado. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGodCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Recuerden, si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co o a nuestras redes sociales Senado Colombia en Facebook y en Twitter somos @SenadoGovCo, siempre con el numeral Voces del Senado, para que su inquietud haga parte de nuestro próximo programa y tengamos respuesta de uno de los senadores. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico Alexander Ariza Álvarez y quien les habla, Hernando León Vanegas, la producción de Carlos Segura Romero. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.